buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Radio. Una semana más estamos con vosotros desde estos micrófonos para seguir hablando las verdades de la palabra de nuestro Dios bendito. Y bueno, la verdad es que hemos tenido un pequeño parón por estas festividades que hemos tenido aquí en Jerez de la Frontera. Y bueno, vamos a comenzar con un tema apasionante, un tema entusiasmante, diría, un tema que la verdad es que personalmente me agrada, ¿no? Me agrada y me cautiva. Y bueno, y es el tema que toca. Y yo diría, bueno, ¿y por qué es el tema que toca? Pues precisamente porque estamos en la fecha, estamos en la fiesta de Pentecostés. Y precisamente vamos a hablar del Pentecostés. Y bueno, pues para hablar de esta festividad, ¿qué significa Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿En qué ciudad fue originado el Pentecostés? ¿Qué propósito tiene el Pentecostés? ¿Quién es la blanca paloma? ¿Quién es el sin pecado? ¿Y qué nos quiere hablar el Señor en su palabra a nosotros hoy en día, verdaderamente, sobre esta festividad del Pentecostés? Y la verdad, como he dicho, son muchas las preguntas que tenemos en el aire, son muchas las preguntas que tenemos que hacernos, pero hay respuestas a todas estas preguntas en la palabra de nuestro Dios bendito. Y bueno, pues para hablar de este tema tan apasionante tenemos con nosotros a dos amigos, dos tertulianos ya que han pasado también por aquí otras veces. Y está con nosotros el pastor Ramón Tejada. Ramón, bienvenido. Hola Antonio, bienvenido, gracias por tu bienvenida. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y en este tema que vamos a tratar. Y también nuestro hermano Ricardo Galera. Ricardo, bienvenido. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hablaba del tema del Pentecostés y hacía preguntas, he sacado muchas preguntas al aire y bueno, podríamos empezar, ¿no? Esta palabra, Pentecostés, ¿qué significa esta palabra? Tiene una traducción literal quincuagésimo, que tiene que ver con 50 días, que son los que hacía referencia a los días desde la resurrección de Jesús hasta que se celebró este evento que fue la venida del Espíritu Santo, de una manera portentosa y sin igual. Y tiene que ver con eso, con esos 50 días, tiene que ver, es su significado literal, ¿vale? Y que son 50 días que también ocurren entre la Pascua, el éxodo de Israel y luego la entrega de la ley por parte de Dios a Israel. Son esos 50 días que también pues se asocian del mismo modo, ¿no? Y tiene que ver con eso, con 50 días. O sea, ya un poco nos estás comentando que desde que el Señor pasa a Israel el éxodo hasta que se da la ley, son 50 días. Ricardo. Pero una cosa que hay que notar, que también en el Antiguo Testamento es la manifestación de Dios con su pueblo. Que al igual que el Pentecostés cristiano, también es la manifestación del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios bendito, ya no solo con nosotros, sino en nosotros, que era la promesa. Ahí está, vamos a ajustarnos bien los micrófonos para que se escuche bien. Perfecto, ahora. Era la promesa de Dios a los hombres. Con esto del ajuste de los micrófonos nos hemos quedado un poquito... ¿Decía Ricardo? ¿Puedes volver a repetir? Que el Pentecostés es un festival judío, es una fiesta judía en el Antiguo Testamento, anual, conocido como la fiesta de las semanas. Permíteme, la fiesta de la semana. Yo haría una señalización. Yo diría más bien que no es una fiesta de los judíos, es una fiesta del Señor. Porque no es una fiesta instituida por los judíos, es una fiesta del Señor, que en este caso celebraban su pueblo, en este caso los judíos, el pueblo de Israel. Pero era una de las fiestas de ellos, ¿no? Sí. Claro, se entiende de que es una fiesta de Dios. Amén. Pero que es una fiesta de ellos. Celebraban esta fiesta, las tres más importantes, que era la Pascua, la de la semana y la de los tabernáculos. Y se celebraba lo que es la fiesta de las primicias, 7 semanas más un día, que de ahí los 50 días. Exacto. Y se celebraba, también como dijo el hermano, que recibimos la ley de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. Y después ya coincide que ellos debían de ir 3 veces.
dice, al año a Jerusalén, para asistir a estas tres grandes celebraciones. Dice la Pascua en primavera, y dice, y el Pentecostés del griego Pentecosto 50, que quiere decir 7 semanas y un día. Y esto lo podemos ver en Levítico 23, 15 y 16. Sí, lo podemos leer, evidentemente, claro. Estamos trasladando directamente a los orígenes, nos hemos trasladado, para aquellos oyentes que nos están escuchando, nos estamos trasladando a los orígenes del Pentecostés. Estamos diciendo esa festividad que el pueblo de Israel conocía, tuvo que celebrar los 50 días después del Sinaí. Y Ricardo, tú nos estabas diciendo que es una fiesta del Señor, la primera fiesta de la primavera, ¿no? La primera. Sí, lo dice la palabra. Celebración del fin de la cosecha, después de los 50 días, donde se celebraba precisamente la bendición de Dios que había recibido el pueblo como el resultado, pues, en el fruto del campo que habían sacado, ¿no? Después de la cosecha. Se contaba a partir del primer día en el que se metía la hoz. Y a partir de ese día, los 50, el último día era en el que se celebraba esa fiesta, ¿no? Que también la fiesta es la primicia. Exacto. La fiesta es otro nombre de esa fiesta. La primicia, la fiesta de las cosechas. O sea, tenía diferentes nombres, pero tiene que ver con ello. Es verdad, es verdad. Sí. ¿Tú ibas a leer Levítico, Ricardo? Sí, Levítico 23, Levítico 23, del 15 al 16. Dice así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Como dije antes, la fiesta de la cosecha, que se identifica también con la fiesta de Pentecostés. Exacto, sí, señor. Por esto tiene 3 nombres: fiesta de la semana, fiesta de las cosechas y fiesta de las primicias. Lo cierto es que, como estábamos comentando, ¿no? Ese nuevo grano, ¿no? que el pueblo tiene que ofrecerle al Señor. En ese pasaje a mí personalmente lo que me llama la atención es la distinción entre el fruto, ¿no? O la ofrenda que se hace en las primicias y luego en la cosecha, porque cuando se presenta en la Pascua, se presentan los panes, el pan tiene que ser sin levadura. Sin levadura. ¿Por qué? Porque representa a nuestro Cristo bendito. Que, es verdad. Y sin embargo, en la fiesta del Shavuot, de la semana, como nos dice la palabra, ¿no? Dice, voy a ir directamente al versículo, dice: más 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para el Señor. O sea que la ofrenda que se presentaba tenía que llevar levadura, ¿no? Hablando de que ya había pecado, ya está prefigurando a la iglesia, ¿no? Que ya Dios mediante hablaremos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso ese detalle, ¿no? De una ofrenda es sin levadura, representa a Cristo, y la otra que va a representar a la iglesia, que es con levadura, en el cual existe el pecado, ¿no? Es verdad. Seguimos en relación a ese origen. ¿Qué nos podíais decir? César, digo yo, se me ha venido ahora César Gómez, uno de los tertulianos que estuvo con nosotros aquí. Esa fiesta, esas primicias de ese Pentecostés que tuvo el Señor. Lo que sí me llama también a mí la atención es el tema de que la fiesta de Pentecostés es una, como también el texto nos habla, ¿no? Es una santa convocación. Es una convocación santa que nuestro Dios bendito hace para el pueblo, ¿no? Que Dios convoca a su pueblo de una manera santa. Sí, es verdad. La fiesta de la semana, como dijiste antes, se celebra el mes de Sivan, exactamente 50 días después del segundo día de la celebración de la Pascua. Como hemos leído en el Levítico. Algunos dicen que la consideran como una fiesta separada, mientras que otros la consideran la culminación de la Pascua. Y es verdad, es la culminación, porque dice, personalmente, ambas fiestas se conectan por el conteo de las 7 semanas, entendiendo cómo Dios opera en el ciclo de tiempos. Considero yo que la fiesta de Pentecostés cierra un gran periodo de 7 ciclos, específicamente 7 semanas, que apunta al tiempo perfecto de plenitud y cumplimiento en el reino de Dios. Que esto lo podemos leer en Deuteronomio 16, 9 al 10.
Y en otras oportunidades que de una manera gráfica vivida a través de sus fiestas solemnes. Dios quería enseñarle a su pueblo cómo Él planifica y toma muy en serio el tiempo para la preparación y cumplimiento de sus planes. Por tanto, Él quiere que sus hijos también hagamos lo mismo. Dios lo desea. Históricamente, el primer día de Sebaot se celebró en el monte de Sinaí, en el monte Sinaí. Esto lo podemos leer en Éxodo 19, del 1 al 9. Cuando Dios convocó a Moisés y al pueblo Israel para entregarle sus enseñanzas, sus ordenanzas, la ley de Dios. Y después, que es la Torá, ¿no? Esta cita o tiempo señalado por Dios cayó exactamente 50 días después de la salida de Egipto. Y más tarde Él instruyó a Moisés para que su pueblo celebrara este evento, juntamente con gozo y alegría que trae la cosecha. Qué bueno. Que también lo podemos leer en Levítico para entender un poco, pero vamos, no tenemos tiempo para, para leer. Entonces, a mí algo que me llama la atención, y es lo que tú comentabas, Ramón, estamos hablando de fiestas del campo, fiestas agrícolas. Sí, fiestas agrícolas porque evidentemente lo que se pretendía con esa fiesta era expresar la gratitud del pueblo por los beneficios, por el fruto que se estaba recibiendo y evidentemente tenía que ver con eso. Eso ocurre también en Hechos 2, que es cuando ocurre el evento de la venida del Espíritu Santo, justo en este día, el día de Pentecostés, donde está celebrándose también por parte de Israel esa festividad de gratitud por los frutos recibidos del campo, ¿no? Y viene el Espíritu Santo simbolizando también los frutos del Espíritu de Dios al pueblo, que evidentemente va a estar confiando en Dios y va a seguirle, ¿no? Y tiene que ver mucho, evidentemente, tiene un aspecto simbólico todo lo que está ocurriendo. A la vez, evidentemente, se está recordando la entrega de la ley y la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios que están reflejados en ella, y ahora con la venida del Espíritu Santo, pues evidentemente también se está reflejando de nuevo esa nueva etapa en la que Dios va a actuar de una manera ciertamente distinta a lo que lo ha hecho hasta ahora, y el Pentecostés va a tener una serie de propósitos que me imagino que podemos también comentarlos un poquito ahora. Sí, es muy interesante los propósitos. Pero yo creo que es un momento histórico y que la Iglesia ha celebrado a lo largo de los siglos, precisamente recordando lo que ha hecho. Lo que la Iglesia tiene que aprender es a recordar que no simplemente es un recuerdo para celebrar, sino evidentemente es también un propósito que tenemos que tratar de llegar a vivir en medio de nuestras experiencias cristianas, porque hay lecciones, hay propósitos que tenemos que seguir extrayendo de ese evento de Hechos 2, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo y simbólicamente pues se presenta de manera extraordinaria, ¿no? A través del viento recio, a través de las lenguas de fuego, a través de las lenguas que estaban hablando los propios discípulos, lenguas que eran conocidos por aquellos otros judíos que estaban allí escuchando y estaban alrededor y que procedían de otras partes del mundo conocido, ¿no? Y lenguas que estaban siendo entendidos cuando quienes estaban hablando no las conocían. Era un milagro, era un milagro de parte de Dios, ¿no? Y el evento, pues evidentemente está teniendo ciertas manifestaciones claramente extraordinarias y milagrosas. Qué bueno. Y un poco para recapitular, ¿no? Para los oyentes, ¿no? Lo que estamos diciendo, en principio, ese Pentecostés que significa 50, que se comienza desde el día de la resurrección hasta a los 50 días se celebra esta fiesta. Y hemos visto, ¿no? Que se celebra la fiesta de la semana, la fiesta del Shavuot, la fiesta de la cosecha, que son fiestas agrícolas del campo, ¿no? Y el Señor traía a mi mente el pasaje este, ¿no? Que nos habla Colosenses, ¿no? Que las fiestas del Señor son sombra y figura de aquello que ha de venir, que precisamente es lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Lo que ocurrió verdaderamente en el nacimiento de la iglesia del Señor, ¿no? Y vamos a leer ese pasaje porque es interesante, que yo creo que es el pasaje clave en el cual tenemos que un poco ver y todo lo que el Señor nos quiere transmitir. Ramón, como tú un poco bien estabas comentando, ¿no? Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice la palabra, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La verdad es que es un pasaje maravilloso, un pasaje, ahí ocurrió, bueno, si en un principio vimos en el Sinaí la sombra figura de lo que había que venir, lo que tuvo que venir, efectivamente este es el cumplimiento, ¿no? de esa figura que vimos anteriormente, ¿no? Ramón, tú, sí, o Ricardo, ¿tú sí, que lo que tú has dicho del Sinaí es verdad, que lo tengo yo aquí, que descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés. Pégate aquí al micro, si no se escucha. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esta fue la primera vez que el pueblo de Israel se encontró con el Dios Todopoderoso, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la primera vez que Dios manifestó su voz por medio del sonido, el sofá. Este día comenzó a darle su enseñanza y ordenanza. Y con esta historia nos encontramos en el segundo significado, lo importante es el significado también, hablando del significado de Pentecostés, temer y honrar a Dios, al Dios de nuestros padres. Esta fue la enseñanza. Y es importante lo que yo quería hablar, ¿no? Que aquí se encuentra en el Antiguo Testamento Dios con su pueblo. Y que en el Pentecostés, cuando la venida del Espíritu Santo, Dios se encuentra con los suyos, con su pueblo. Y es importante tenerlo en cuenta esto, porque era una figura. Lo que vimos en Pentecostés es una figura de lo que ya se dio. Exacto. Que es la presencia del Todopoderoso, porque hay que entender que el Espíritu Santo también es todopoderoso, porque es la tercera persona de la Trinidad, o sea, que es Dios con nosotros, y no solo con nosotros, sino en nosotros, y es el Pentecostés, y lo que quería decir también es que a partir de ahí, de ese momento, Dios tenía un propósito con su pueblo, que es darnos poder a través del Espíritu Santo. El Pentecostés nos habla de poder de predicar, de poder de hablar del Señor, de poder de Dios. Y aparte de enseñarnos, de dirigirnos. Un Pentecostés es el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, para darnos poder, para darnos sabiduría, para iluminar, para darnos entendimiento. Y esto es el Pentecostés. Y otros que por ahí celebran el Pentecostés no tienen en cuenta lo importante que es el Espíritu Santo, la venida de nuestro Señor, o sea, la venida del Consolador. Fue enviado por Cristo. Por esto es tener en cuenta esto. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Qué propósito tiene en las personas? Buena pregunta. Y ahí está la clave que me gustaría compartir más adelante. César, tiene varios propósitos. Una de ellas era la venida del Espíritu Santo, era precisamente la confirmación de que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, era el Salvador. Era precisamente una confirmación porque él había anunciado a lo largo de los evangelios, en Juan capítulo 14, 16, en Hechos 1, va a anunciar precisamente la venida de ¿qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Él está anunciando a sus discípulos diciéndoles, esperad, es necesario que yo me vaya, y será necesario que me vaya porque vendrá entonces a vosotros el Consolador. Les dice, esperad aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa. En ese sentido era el capítulo 1 de Hechos, también está haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo, y todo ello un cumplimiento de lo que Jesús había anunciado, y manifestación precisamente de que todo lo que estaba ocurriendo, toda esa manifestación de poder de Dios, toda esa manifestación extraordinaria, era una confirmación más, porque evidentemente la resurrección había sido una confirmación absoluta de que Jesús era el Mesías, pero esta era otra nueva confirmación de que todo lo que Jesús había dicho, enseñado, era precisamente cierto y verdadero. Él era el Mesías esperado por Israel, y que Israel no entendió ni reconoció en ese tiempo, ¿no? Pero ese era uno de esos propósitos que... Y aparte vemos también en la salvación, el propósito es que nos convence de pecado, que regenera al creyente, que santifica al creyente y que mora en la vida del creyente. Y es importante, os daré
otro ayudante, un consolador, que es el Espíritu Santo, el cual, como dice el Señor, os guiará a toda la verdad. Necesitamos el Espíritu Santo. Es imprescindible. Sin Él no podemos hacer nada. Eso es una de las grandes diferencias con el Antiguo Testamento. La venida del Espíritu Santo, además de reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado, a la vez es también el inicio de uno de los propósitos de Dios, que es la Iglesia. O sea, el nacimiento de la Iglesia se ve precisamente ahí, en Hechos 2. A partir de ese momento viene el Espíritu Santo, llena a sus discípulos y la Iglesia empieza a desarrollarse a partir de ese momento, ¿no? Jesús ha estado trabajando con sus discípulos anteriormente, es cierto, pero hay un momento inaugural del periodo de la Iglesia, es este, la propia Iglesia es este. Es verdad, ¿no? Y es la confirmación de que Dios va a obrar. Y como tú decías antes, que también es completamente cierto y estoy completamente de acuerdo, la venida del Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en aquellos que creen. Ahí está. Porque en el Antiguo Testamento la salvación siempre ha sido por fe, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, a veces se dice, no, es que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, en el Nuevo Testamento es por fe. No, en el Antiguo Testamento la salvación era por fe, prefigurada en lo que se esperaba en el futuro, porque evidentemente desde Génesis hay una referencia a una esperanza futura, ¿no? Cuando se dice que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente, esa es una referencia a Cristo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el sacrificio o el intento de sacrificio de Abraham, de Isaac, ¿qué era? Era una referencia futura al sacrificio de Cristo, donde tendríamos a un Salvador absolutamente santo y puro que podría ser ese sacrificio perfecto. Todo en el Antiguo Testamento está haciendo referencia a ello. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente Israel pervierte en un sentido esa visión y llega a los tiempos de Jesús, donde la perversión en un sentido se ha llegado porque la salvación era algo que podían conseguir por sus propios esfuerzos y por sus propios medios. Pensaban que ellos podían alcanzar y llegar a ser lo que Dios quería. Eso era imposible. Imposible. Ya lo dice el apóstol Pablo, exacto, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, solamente por fe en Cristo. Por eso viene el Espíritu Santo, para poder hacer en la vida de aquellos que creen lo que somos incapaces de hacer, que es cambiar nuestros corazones y sembrar en nuestros corazones el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, fe, paciencia. Todo ese fruto que el ser humano por sí mismo es incapaz de llegar a crear. Podemos realizar obras, evidentemente que de algún modo pues, reflejarían un intento de acercarnos a Dios, pero lo que realmente pretende Dios, que es la transformación del corazón y crear un corazón puro, perfecto, santo, eso es solo por medio del poder del Espíritu Santo que transforma a aquellos que creen en Él. Es el único modo. Y evidentemente, como tú decías, el Pentecostés es manifestación del poder de Dios, no solo ese poder visible, sino el poder que va a ejercer en aquellos que creemos. Por eso también, como estuve yo aquí leyendo, dice que también enseña la verdad espiritual. Él nos enseña la verdad. Él, el Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Y no solo glorifica, más, esto el apóstol Pablo lo dice, derrama su poder por quien proclama el Evangelio. Él derrama su poder. Él nos da poder. Dice, llena a los creyentes, derrama el poder de Dios en el corazón. Hace posible que los creyentes anden en santidad. Porque esto es importantísimo. Por esto es el ayudante perfecto. Para eso nos ha llamado, ¿no? Y sellado para siempre. Es algo, un sello. A mí me encanta cuando dice, mío eres tú. Somos de Él, comprados por la sangre de Cristo. Y Él envía su Espíritu Santo, como diciendo, confirmado, eres sellado para la salvación. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema después de una pequeña pausa que vamos a tener, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos hablando sobre Pentecostés. Y bueno, hay un pasaje que yo quería leer, ¿no? Y precisamente me llama la atención cuando el Señor resucita y está precisamente en Hechos de los Apóstoles, que Ramón tú hacía mención a ese versículo, ¿no?
Y dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3, dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y precisamente me voy ahí al versículo 8, lo que el Señor le va a decir a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La verdad que un pasaje impresionante, ¿no? Y me llama la atención lo que antes decía, ¿no? Que como el Señor está durante 40 días apareciéndole, pero dice: mira, esperad, porque no dentro de muchos días vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuánto tiempo ocurre después? 10 días. O sea, que el Señor se adapta, no que se adapta, sino que el Señor cumple en la palabra, para que la palabra, la promesa del Padre venga cuando tiene que venir, que es el día del Pentecostés, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Lo que el Señor le va a decir a sus discípulos, ¿no? Pero recibiréis poder, y ahí habla, ¿no? ¿Cuándo la iglesia del Señor, cuándo el creyente, cuándo la persona va a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Padre, que es lo que Ramón, tú hacías antes énfasis, ¿no? En Juan capítulo 14, precisamente, ¿no? Que ya el Señor ya lo anunciaba, esa promesa del Espíritu Santo, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La importancia de lo que el Señor, ¿para qué va a venir el Espíritu Santo a la vida, a la iglesia? ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo a la vida de esos convertidos? Para darle poder y para que sean testigos, para hablar de nuestro Cristo bendito, ¿no? No sé qué tenéis vosotros, Ramón. Sí. Como decíamos antes, la venida del Espíritu Santo implica evidentemente cumplir un propósito también nuevo. Evidentemente tiene que ver con el hecho de dar poder y otorgar poder a los creyentes, poder en el sentido de capacidad para poder cumplir aquello que Dios quiere y que Dios busca en el creyente, que evidentemente tiene que ver con una vida pues que agrada a Dios, que sigue su voluntad, que tiene capacidad para poder realmente someterse a los propósitos divinos, cumplir aquellos propósitos que tiene Dios. Evidentemente uno de los propósitos era de extender el Evangelio por todo el mundo conocido, y que muchas pudieran conocer a ese Cristo que había entregado su vida en la cruz y que ahora evidentemente pues estaba siendo también reconocido en el día de Pentecostés. Ahora, hay algo que sí me gustaría matizar, es en el tema de la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés hay una nueva manera en la que va a actuar el Espíritu Santo en relación con el Antiguo Testamento. La manera en que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ha actuado con su pueblo ha sido distinta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por regla general, lo que el Espíritu Santo hacía era capacitaba a algunos de sus hijos de manera temporal para cumplir una serie de planes o propósitos. Por ejemplo, Sansón, por utilizar el caso. Sansón tuvo una capacitación especial de parte del Espíritu Santo, ¿no? La fortaleza que tenía, que dice precisamente Jueces que era causada por el poder del Espíritu Santo. Moisés, ¿cuál fue otra de las habilidades que tuvo Moisés y que Dios realmente le llevó a poder realmente cumplir los propósitos de Dios? Fue la ayuda del Espíritu Santo también, ¿no? Y él, en un momento en el que Dios está pidiéndole también una serie de pasos, Moisés le dice que él no quiere dar ningún paso si Dios no le acompaña, ¿no? Evidentemente por la presencia del Espíritu Santo también en su vida. Y David y tantos otros profetas. ¿Qué han sido los profetas? Simplemente revelación de parte de Dios para poder comunicar al pueblo un mensaje concreto que Dios quería comunicar. Eso era evidentemente actividad del Espíritu Santo.
Eso es verdad. Ocurre luego, posteriormente, y sigue ocurriendo en Juan el Bautista y los propios discípulos, ¿no? Cuando incluso son enviados por Jesús y reciban el Espíritu Santo para poder comisionar a esos 70 y los 70 pues ven milagros e incluso la manifestación de ciertos eventos especiales, ¿no? Relacionados con Satanás. Pero llega un momento en el que aquí, a partir de Pentecostés, de Hechos 2, hay un cambio. El Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar. A morar. Una morada permanente. ¿Y en quiénes? En algunos, no en todos los que creen. Cosa que era distinta en el Antiguo Testamento. Y a partir de aquí es donde el creyente recibe esa capacitación especial de parte de Dios, del Espíritu Santo, para poder vivir de la manera que Dios quiere, ¿no? Y que evidentemente era uno de los matices que me gustaría... Es verdad lo que él dice de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que es diferente ahora, porque en el Antiguo Testamento era el dador de las habilidades artísticas, como vemos a algunos. Era también la fuente de fuerza y poder, era la inspiración de la profecía. Exacto. Aparte, era el mediador del mensaje de Dios, profecía en el Antiguo Testamento y la limpieza de corazón, en una vida de santidad. Esto era la labor del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como tú dices, no venía a morar, sino venía sobre. Se habla de sobre, no en. Exacto, que esa era la diferencia, el matiz, es la diferencia. Que era más temporal que en este caso, y a partir Era del temporal. Nuevo Testamento empieza a morar en el creyente. Y los creyentes, dice Efesios en el capítulo 1, dice que somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, la marca que nos, exacto, que nos que refleja nuestra pertenencia. Y que evidentemente eso implica pues que el modo de actuar del Espíritu Santo en este momento es distinto. Y ya viene a ser una morada permanente que capacita a todos los creyentes, no solo a algunos, sino a todos. Verdaderamente esto era un privilegio en aquella época del Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos ahora. Desde luego. Esto es un privilegio grandioso. Por eso, ¿no? Cuando la palabra nos habla en el Nuevo Testamento a los que tienen el Espíritu Santo, ¿no? Que ahora también podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede recibir el Espíritu Santo? Hoy en día se puede recibir el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, a lo que iba, ¿no? Cuando hablamos del creyente hoy en día, la Biblia habla del creyente como una nueva criatura. Nos habla como un nuevo hombre. Nos habla de que andemos en una vida nueva. O sea, y todo esto es a través y por el poder del Espíritu Santo. Evidentemente que la recepción, ¿no? Cuando uno recibe, ¿no? Claro, sería imposible andar una vida nueva sin el Espíritu Santo. Sería imposible. ¿Entiendes? Podríamos tener una vida religiosa, pero no en el Espíritu. Y a la pregunta, ¿no? que estaba haciendo, ¿no? Hoy en día, ¿se puede recibir el Espíritu Santo, Ramón? Desde luego. O sea, el requisito para poder recibir al Espíritu Santo que encontramos en las Escrituras es creer en Jesús. Esa es la base por la cual alguien se puede acercar a Dios. Muchos piensan que acercarse a Dios significa intentar ser buenos. Nadie puede llegar a cumplir las expectativas y el propósito o el plan que Dios tiene. Para poder cumplir lo que Dios quiere, que es que fuéramos, sería imposible. Imposible. Nadie puede tener un corazón perfecto, santo y puro, como evidentemente Dios exigiría de nosotros para acercarnos a Él a través de las buenas obras. ¿Cuál es la necesidad? Acercarnos a través de la persona de Jesús, que muere en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos libertad de esa condena que teníamos, y evidentemente nos permite, por el acercamiento a Él a través de la fe, que el Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas, que es el que nos va a capacitar, en la medida que nos vayamos acercando a Él, buscando en su palabra, orando y pidiendo también su ayuda, pues nos va a capacitar para poder vivir y poder realmente ser transformados y vivir una vida nueva, ¿no? ¿Cuántas personas hemos conocido que han vivido vidas completamente desastrosas y acercarse a Dios ha sido una transformación radical en sus vidas? ¿Cuántos matrimonios se han restaurado? ¿Cuántas relaciones padres e hijos se han resuelto? ¿Cuántas familias han encontrado
la paz y la concordia y el acuerdo cuando se han acercado a Dios. Muchísimos casos. Seguro que vosotros conocéis, yo conozco muchísimos. Y todos ellos, porque evidentemente nos hemos acercado a Dios. Y hemos buscado en Dios la ayuda y el poder del Espíritu Santo. O sea que hablar de Pentecostés, estamos hablando de vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Absolutamente. Bien. Desde luego. Tiene que ver con eso, porque para eso era precisamente el poder del Espíritu Santo. No solo para transformarnos a nosotros mismos, sino para luego ser también canales por el cual la verdad de Dios llegara a otros y otros fueran transformados. Ese era el plan de Dios. Ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Tenía que extender el mensaje. El poder de Dios tenía que ser extendido. Cuando vemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que regenera, es el que da vida a algo que estaba muerto. Y el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y él es necesario que regenere, que resucite lo que estaba muerto. Y es importante el Espíritu Santo. Por eso sin él seguiríamos siendo religiosos, seguiríamos incluso haciendo obras, pero como dijimos antes, que por las obras ningún ser humano será justificado. Es imposible. Es que nadie puede cumplir la ley. Tiene que ser perfecto. Perfecto solamente él, no es Dios. Por esto él, el justo, murió por los injustos. Y todos éramos injustos. Desde Adán hasta ahora. Que nadie saque a ningún ser humano fuera como limpio y sin pecado. No hay nadie sin pecado. Solamente es Cristo. O sea, si hablamos entonces, el único sin pecado, ¿quién es? Es Cristo. No hay otro. No hay otro. El Espíritu Santo es sin pecado y el Padre es sin pecado. La Trinidad. La Trinidad. No hay otro. Y ahora, quien quiera decirnos lo contrario, pues va en contra no de nosotros, sino de la misma palabra de Dios que lo dice. Esto me gustaría un poco hablar de la simbología, ¿no? De la simbología que trae el Pentecostés, ¿no? Precisamente estamos hablando del sin pecado, o del sin pecado. O sea, que, dejar claro, ¿no? Dejar claro de que el auténtico sin pecado es el Padre, que es sin pecado porque es santo. Es santo, es el Espíritu Santo, que ya la misma palabra lo dice, y es nuestro Señor Jesucristo, que es de la misma esencia, tiene la misma naturaleza, y Cristo es Dios hecho hombre sin pecado, evidentemente. Es el ¿no? único que cumplió la ley. No hay otro. Hay otra simbología en el Pentecostés que es importante, ¿no? Lo que es la blanca paloma. ¿Quién es la blanca paloma? Porque la palabra de Dios dice, como no dice que era una paloma blanca, sino como. Sí. No dice que era fuego, sino como por fuego. no era. Sí. Me refiero yo que la simbología dice como. Como una paloma blanca. Sí, pero dice la palabra, ¿no? Hablando de cuando Cristo, ¿no? Que cuando Cristo fue bautizado, vino sobre él una paloma, descendió sobre él, en forma, o sea, que hablando del Espíritu, o sea, pero cuando hablamos en definitiva, la paloma simboliza al Espíritu Santo, y esa blancura, que simboliza la santidad, de limpieza, de pureza. O sea, que cuando hablamos de la blanca paloma, estamos hablando de quién es. El Espíritu Santo. Exacto, a eso voy. O sea, la blanca paloma, según la palabra de Dios, Se ¿no? lo dijo a Juan el Bautista, Dios, al que descendiere. Ese es el Mesías. Que fue un símbolo, precisamente, pues, Un símbolo. de Una manifestación. De ese bautismo, de esa llenura del Jesús humano, que evidentemente estaba representando al resto de aquellos que íbamos a creer y que estaba simbolizando esa venida del Espíritu Santo sobre su vida, de modo que el Jesús humano, El humano vivió plenamente dirigido guiado por el Espíritu Santo, no utilizando no usando sus propios atributos divinos, sino siendo guiado, dirigido en el poder del Espíritu Santo. como un ser humano. Evidentemente, por ello, también el prototipo de cada uno de nosotros, de los que creemos, ¿no? Y es, por eso llegó Jesús a decir que las mismas obras que hacéis, vosotros haréis, y aún, dice, mayores. Y aún mayores. ¿Por qué? Precisamente porque el Espíritu Santo iba a estar morando en el creyente y nos iba a capacitar para poder vivir una vida
sobrenatural. Porque la vida cristiana, la vida auténticamente espiritual, la vida marcada por las Escrituras, la que el Nuevo Testamento nos relata y a la que nos llama a los creyentes, es una vida sobrenatural. No es una vida que podemos hacer los seres humanos. Los seres humanos no podemos transformar nuestro corazón, no podemos quitar de nuestro corazón deseos que hay ahí o anhelos que hay en nuestro corazón que no son, que no deben estar, y que no podemos. Pero esa es la labor del Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente el Espíritu Santo quiere llegar a hacer en nuestras vidas. Hablando de la simbología, sí. la simbología es muy peculiar también en Hechos 2, ¿no? Hay varios elementos ahí que van viéndose. Uno, el viento regio, ese viento que también es otro de los símbolos de la manifestación del Espíritu Santo, haciendo referencia a ese poder invisible que es evidentemente el Espíritu Santo. Que hay un pasaje en Juan que nos relata también precisamente esa idea, y es Jesús hablando con Nicodemo. No sé si recordáis Juan 3:8, cuando Jesús hace referencia que el Espíritu Santo es como el viento, ¿no? Que no se ve, pero se nota. ¿Entiendes? Entonces, ¿a qué? A esa acción interna, espiritual, en aquellos que creen, y que ese poder se manifiesta en sus vidas, transformándolos, creando nuevos anhelos, nuevos deseos y nueva manera de vivir, siendo lo que estábamos antes hablando, una nueva criatura, cumpliendo precisamente eso que Dios tenía preparado. Entonces, ahí es curioso si nos acercamos al tema de los símbolos, porque son muy ricos, ¿no? El tema de la paloma. Y de la paloma. Hay otra simbología también, ¿no? Hay el tema del fuego. Y seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Ese fuego que, según un servidor, puede ser en la obra, ¿no? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fuego quema, el fuego purifica, quema el viejo hombre, quema nuestras malas obras, o sea que va a cambiarnos, lo que hablábamos antes, ¿no? Va a transformar nuestras vidas. Y el fuego, el Espíritu Santo va a purificar y a transformar nuestras vidas, ¿no? Él os bautiza, precisamente, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Decía, yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo, ¿no? Nos habla de la limpieza de nuestra vida, ¿no? Hay otra simbología, tú lo dices, ¿no? El agua. También el agua. Es uno de los elementos que también evidentemente va a hacer referencia al Espíritu Santo, ¿no? Y dice, Jesús habla de que de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Aquí está haciendo referencia a Jesús a la obra del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo refrescando nuestras almas, evidentemente también lavando nuestras almas. Exacto, creando, sobre todo ahí en ese pasaje, me encanta ese texto, porque una de las referencias que tiene ese texto es a la satisfacción. Te lo leo, lo tengo aquí y ahora sí dice lo que dice el Señor, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Dice Jesús, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, ¿no? El que cree en mí recibirá el Espíritu Santo. Exacto. Y esa es una referencia, me encanta, porque es una referencia muy actual. Hoy en día el ser humano cree que puede encontrar satisfacción en este mundo en tener muchas más cosas, en no tener problemas, en tener una relación muy buena, sin fines de cosas, en disfrutar de cosas lícitas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y muchas veces el ser humano cree que encontramos en todas esas cosas satisfacción. Pero ¿sabes cuál es una característica de nuestra sociedad? Que el ser humano no encuentra satisfacción. La encuentra de forma temporal. Es verdad. Y a veces una temporalidad muy breve, en cosas. Pero siempre va buscando algo con lo que saciar su corazón, su vida. Tiene que encontrar algo que le dé sentido, que le dé esa satisfacción que en el fondo hemos sido creados por Dios de ese modo, para encontrar satisfacción. Pero la única satisfacción que puede saciar el corazón nuestro es precisamente Dios mismo. Dios mismo, no hay otro. Y esa referencia al Espíritu Santo es ese recuerdo de que solo Dios puede traer satisfacción. Mucha gente vive, yo ahora conozco a alguna persona que está pasando por una serie de situaciones. Esa persona ha tenido todo. Hoy en día se encuentra en una situación de absoluta frustración. Vaciedad. Exacto. Esa es una palabra muy buena. Vaciedad. Porque el ser humano, por mucho que queramos encontrar en esas cosas, no encontramos la satisfacción que buscamos.
Y como dice la palabra, solo en Dios llega el ser humano a encontrar satisfacción. Tanto que precisamente porque Dios da sentido, da valor, da propósito, da satisfacción. Llega un momento a que las dificultades de la vida las podamos ver con otros ojos y las podemos enfrentar de otra manera. ¿Por qué? Porque la satisfacción no está en las cosas que están a nuestro alrededor, que evidentemente tú y yo podemos disfrutar. ¿A quién no le gusta un buen chuletón, un buen vino? ¿Os gusta? A mí me gusta. Y disfrutamos de eso. Sí, claro. Pero eso no es la vida. No. Eso no es la vida. Hay algo más. Y ese algo más es precisamente lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Y solo Él puede llegar a hacer. Y es verdad. Me venía el pasaje de aquello que va a satisfacer completamente nuestra vida del Espíritu Santo. Y fue también, a lo que tú estás comentando ahora, lo que el Señor le dijo a la samaritana. Si yo te diere del agua, no tendrás sed jamás. El agua que satisface completamente nuestra vida, ¿no? Hay otra, estaba yo buscando, hay otra simbología. En este caso, el rocío. Cuando hablamos del rocío, ¿qué es el auténtico rocío, no? Cuando hablamos del rocío, la palabra nos habla, ¿no? Y precisamente el Salmo 133, un salmo muy, muy conocido, ¿no? Que nos está hablando el auténtico rocío, el Salmo 133, que lo tenemos aquí, vamos a leerlo. Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. O sea, cuando hablamos del rocío, estamos hablando de la bendición del Padre. Estamos hablando de la bendición de Dios. De Dios. Que es como ese rocío que cae sobre el monte de Hermón, que bendice a toda esa llanura. Génesis, lo tengo aquí, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Génesis capítulo 27, fijaros como en el versículo 28 dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. O sea, hablar del rocío es hablar de la bendición del Padre de lo alto. Eso tenemos que tenerlo muy claro conforme a la palabra de nuestro Dios bendito. El Número capítulo 11 también nos va a decir algo muy interesante, ¿no? En relación al rocío, ¿no? El auténtico rocío que la Biblia, que la palabra nos habla, ¿no? Números capítulo 11, dice el versículo 9, dice, el cual, dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea, cuando la bendición de Dios, el maná que desciende ¿de quién es? De lo alto. El maná es la bendición, el rocío que Dios le da. O sea, que yo tengo claro que el rocío de Dios es la bendición, eso que da la frescura a nuestra vida, pero que viene de lo alto, que viene completamente de lo alto, ¿no? Y bueno, y hay otra palabra también, ¿no? Hablando de la simbología, ¿no? Los del camino. ¿Quién son los del camino? Yo creo que eso, Ricardo... La palabra de Dios ya lo dice. ¿Quién son los del camino? Los del camino, los creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo. Exactamente. Antes de llamarle cristianos le decían los del camino. Exactamente, ¿no? La palabra, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles podemos ver bastante aclaratorio, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 19, capítulo 24, nos habla, ¿no? Que claramente los del camino eran aquellos que siguen a Jesús. Eso tenemos que tenerlo claro. Los del camino son aquellos que reciben a Jesús, son aquellos que han sido su vida cambiada y transformada porque han recibido el Espíritu Santo, y aquellos que van luego a dar testimonio de Jesucristo, y aquellos que van a predicar y hablar de Cristo, y no solamente aquellos que van a adorar solamente a Cristo y venerar solamente a Cristo, porque solamente Cristo es el único digno de adoración. Se nos va el tiempo. Si tiene algunas breves palabras, Ramón, que decir. Simplemente buscar la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro, es aquel que nos va a facilitar, nos va a dar poder para poder vivir esa vida sobrenatural
que evidentemente en el fondo todo ser humano busca y que eso solo está en Dios. Buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir a quien, a Cristo, a su palabra. Amén. Es el que nos va a redarguir de pecados, es el que nos va a ayudar, es el que nos va a iluminar a entender su palabra. Qué bueno. Porque sin él no podríamos entenderla. Pues querido amigo, Ramón, Ricardo, gracias por vuestras palabras, gracias por vuestro tiempo. Que el Señor os llene con su Espíritu Santo a cada Amén. uno de nosotros. Amén. Y a los creyentes que nos están escuchando. Querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, espero que este programa haya sido de aclaratorio para vuestras vidas. Y recuerda que si quieres recibir el Espíritu Santo en ese Pentecostés en tu vida, recibe a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Reconoce de que eres pecador y busca al Señor y vivirás. Que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene.